¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya ven que por estos tiempos de contingencia sanitaria vamos a tener que estar trabajando de forma remota en línea. Entonces aquí voy a tratar de dejarles un poco lo que vamos a ver esta semana y las actividades que vamos a realizar. Entonces, la mayoría de la información ya todos ustedes ya la tienen, pero en caso de que algunos de ustedes por alguna razón no pudo asistir, no pudo ir a la escuela, se enfermó, se asustó de más y no quiso ir la semana pasada, aquí les voy a dejar lo que ya vimos, los tipos de verbos, los modos verbales, las terminaciones verbales, los verbos auxiliares y los tiempos verbales. Entonces, esta información la mayoría de ustedes ya la tienen, algunos de ustedes no. Les pido de favor que chequen lo que les falta. Si alguno de ustedes dice, no, yo ya lo tengo, pues puede adelantar el video, pero yo les recomiendo que chequen qué es lo que les falta, ¿sale? Entonces vamos a empezar con los tipos de verbos. Vamos a empezar con los tipos de verbos. Ya habíamos quedado que los verbos es la parte de la oración o categoría léxica que expresa acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. O sea que es lo que representa una acción. Ya habíamos quedado cuando habíamos hecho los ejercicios pasados, ¿se acuerdan? Antes de hacer el examen. Sobre los verbos transitivos y los intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que expresan la acción que recae sobre un objeto. O sea, es un sujeto que expresa una acción que recae sobre un sujeto. En este caso es Carlos pinta la casa, Miguel lee un libro, Mariana come una ciruela. ¿Recuerdan? Es un sujeto que ejerce una acción sobre un objeto. En el caso de los verbos intransitivos, son aquellos que expresan la acción que el sujeto ejecuta sobre sí mismo. Por ejemplo, Frida sonrió, el director habló y el niño salta. Es una acción que se ejecuta sobre sí misma. En el caso de los pronominales o reflexivos, son aquellos que expresan una acción que recae sobre el sujeto. Puede ser de forma directa o indirecta. En el caso de los intransitivos nos damos cuenta que es de forma directa. Aquí en el caso de los pronominales o reflexivos muchas veces es en forma indirecta. Por ejemplo, tengo que dormirme temprano, o sea, yo tengo que dormirme temprano. El niño se enferma frecuentemente o él aprende a comportarse. O tú aprende a comportarte, más bien sería aprende a comportarte, ¿no? En el caso de los verbos impersonales, son aquellos que se conjugan en infinitivo y tercera persona del singular. Aquí nos vamos a dar cuenta que tiene más que ver con todo aquello que sucede en el contexto. Por decir, anochece a las 7, nieva cada diciembre, llueve todo marzo, truena antes de llover y amanece a las 6. O sea, todo lo que tiene que ver con aquello que es el contexto o un tiempo en el espacio, ¿no? Que es anochecer, nieva, llueva, truene o amanece, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el contexto. Defectivos. Los verbos defectivos por lo general son los raritos de los verbos. A veces se puede interpretar como que es un sustantivo que por cuestiones del habla coloquial se verbaliza, si lo queremos ver así. Por ejemplo, aquí tenemos a tañer, concernir, abolir, balbucir, agredir, transgredir y emprender. Auxiliares. Los auxiliares son aquellos que se emplean para formar la voz pasiva y los tiempos compuestos de la activa. Por ejemplo, ser cuestionado no le gusta. Él ha terminado antes de lo esperado. Estoy comiendo una manzana. Tengo entendido que es la mejor academia.
Lleva semanas tratando de hablar contigo. Ella quiere trabajar para nosotros. ¿Necesitas estudiar para el examen? O me quedaré estudiando toda la noche. Si se dan cuenta, la mayoría de estas oraciones tienen algo en común. Están en pasado participio y están conjugadas con el ser, estar y parecer. El ser, estar y parecer por lo general son los verbos auxiliares. Y estos por lo general siempre se conjugan con un verbo en pasado participio. Por ejemplo, cuestionando, ser cuestionado, ha terminado, estoy comiendo, tengo entendido, lleva semanas tratando. Aquí si se fijan, está en gerundio. Quiere trabajar, necesitas estudiar y me quedaré. Bueno, aquí está en infinitivo, pero se entiende que está como en pasivo, ¿no? Por lo general lo pasivo siempre se va a relacionar con todo lo que es el pasado participio. O cuando está conjugado con todo aquello que es ser, estar o parecer. ¿Ah? Recuerden que los auxiliares son ser, estar y parecer. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos con los modos verbales. Vamos con los modos verbales. Los modos verbales son las diversas formas en que la acción del verbo puede expresarse. En la gramática española existen 3 grandes modos verbales: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Recordemos que un mismo verbo se conjuga en diversas formas de acuerdo a determinadas reglas según el modo. Tanto a los tiempos como a los modos se les denomina accidentes gramaticales del verbo. Modo indicativo. El modo indicativo es el que se caracteriza por expresar acciones concretas y reales, es decir, que describen lo real. Recuerden que mencionábamos en clase que en cuanto a los tipos de textos, por lo general el modo indicativo es el que se utiliza en los textos académicos o científicos. Es decir, todos aquellos en los cuales se presentan datos y se presentan hechos concretos y objetivos, sobre todo cosas objetivas, que es todo aquello que tiene pro y tiene contra, pero son cosas reales, cosas concretas, cosas que se pueden discutir, pero no entra nada a la interpretación. Son datos que están ahí. Por ejemplo, aquí en este caso, si se dan cuenta, el modo indicativo es el que tiene la mayoría de los tiempos verbales, de hecho todos. El pretérito o pretérito perfecto o pasado simple. El copretérito, también conocido como el pretérito imperfecto, el presente, el postpretérito y el futuro. Por ejemplo, si conjugamos el verbo en infinitivo salir en la primera persona del singular, sería yo salgo en presente, yo salí en pretérito, yo salía en copretérito, yo saldría en postpretérito, yo saldré en futuro. ¿Se fijan? Recuerden que el modo indicativo es todo aquel que expresa acciones concretas y reales, o también cosas objetivas. El modo subjuntivo. Este es el que se utiliza para expresar cualquier cosa, excepto certeza y objetividad. Es decir, expresa cosas como duda, incertidumbre, subjetividad, posibilidad, hipótesis, etc. En el modo subjuntivo, el tiempo copretérito tiene 2 terminaciones, ara y hace. Tenemos que tener muy en cuenta que estas 2 terminaciones, ara y hace,
en el copretérito siempre va a ser en el modo subjuntivo. Esto lo vamos a ver más especificado más adelante. Recordemos también que el modo subjuntivo, cuando hablamos a la hora de elaborar tipos de textos, es para todo aquello que está abierto a las interpretaciones, es decir, todo aquello que conlleva una tesis y una hipótesis. La tesis es el tema de aquello que se va a tratar, pero la hipótesis es aquella pregunta que nosotros hacemos, la cual vamos a defender y vamos a sostener en nuestro programa, ¿no? Recordemos que aquí el modo subjuntivo sí entra dentro de todo aquello que es la interpretación, porque no nos está pidiendo algo certero y objetivo. Aquí es donde nosotros podemos plantear algo, una hipótesis, y vamos a algo que es posible, algo que es subjetivo, pero dentro de lo que es la posibilidad y la hipótesis. Acuérdense que aquí ya podemos suponer y ya no tenemos que tener datos concretos ni objetivos, como es en el caso del modo indicativo. Aquí sí tenemos que tener cosas concretas y reales. Tenemos que tener hechos, tenemos que presentar datos duros. Y en el modo subjuntivo no, aquí ya todo entra dentro del campo de lo que es la interpretación. No, mencionábamos en algunas clases que aquí es donde ya entran textos como los históricos. Mencionábamos también aquello de que durante un tiempo los historiadores se peleaban mucho con los literatos, porque ellos alegaban, los historiadores, que la historia es una ciencia, pero muchas personas, incluyendo los literatos de pura cepa, decían que no, que todo lo que es histórico, aunque tiene una parte real, está sujeta a la interpretación, a la imaginación, porque realmente no tenemos manera de saber si eso que pasó en la historia es real, salvo por ciertos datos, pero entra dentro de lo que es la interpretación, ¿no? Entonces, eso sería más o menos un ejemplo. El modo imperativo. El modo imperativo es aquel que expresa órdenes, las cuales se manifiestan cuando hay un emisor y un receptor que coinciden en el mismo tiempo presente, lo cual es importante, ya que no se pueden dar órdenes en tiempo pasado o futuro. O sea, el modo imperativo siempre va a estar en tiempo presente y siempre va a tener a un emisor y a un receptor, o sea, aquel que emite la orden y aquel que la recibe. Por ejemplo, siéntate ahora. Sube por esa escalera. Tómate el jugo. Paco, no hables. Aquí, por cómo está escrito, podemos intuir que habla de la primera persona del singular, ¿no? Tú, siéntate ahora. Tú, sube por esa escalera. Tú, tómate el jugo. Y aquí pues ya está más claro. Paco, no hables. O sea, tú, Paco, no hables. ¿No? Aquí se sobreentiende. Todo siempre va a estar en tiempo presente. Y la característica es que hay un emisor y un receptor. Terminaciones verbales y verbos auxiliares. Las terminaciones verbales, recordemos que son todos los verbos las terminaciones de los verbos infinitivos, participios y gerundios. Por ejemplo, todo lo que termina en ar, er, ir, siempre va a estar en infinitivo. Todo lo que termina en ado, ido, tos o yo, siempre va a ser participio o pasado participio. Y todo lo que es en gerundio siempre va a terminar en ando y yendo. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de conjugaciones verbales. Por decir, el verbo en infinitivo caminar se conjuga en participio como caminado.
y en gerundio como caminando. ¿Se fijan? La terminación. El infinitivo correr en participio es corrido y en gerundio es corriendo. El infinitivo saltar sería en pasado participio saltado y en gerundio saltando. ¿Se fijan? Aquí nos marca una continuidad. Aquí nos marca un presente, un pasado y una continuidad. Y por último, trapear. El infinitivo trapear en participo es trapeado y en gerundio es trapeando. ¿Se fijan? Acuérdense que todo lo que es infinitivo nos marca un presente, todo lo que es participio es un pasado y todo lo que es gerundio es una continuidad. Es algo que sigue, es algo continuo, algo que sigue, que no termina, sino que sigue pasando. Los verbos auxiliares. Ya habíamos mencionado que los verbos auxiliares o copulativos son aquellos que siempre marcan una voz pasiva, ¿se acuerdan? Por lo general siempre son ser, estar y parecer, o a veces se encuentran o conjugado con algún verbo en pasado participio, como lo vimos al principio. Traten de memorizárselos si es posible. Acuérdense, auxiliares o copulativos, ser, estar y parecer. Son todos aquellos que tienen que ver con la voz pasiva. Y por último vamos a ver las personas en singular y en plural. Esto es muy importante a la hora de hacer las actividades en la semana. ¿Por qué? Porque vamos a conjugar los verbos tanto en la primera persona, en la segunda persona y en la tercera persona del singular y del plural. Primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Tercera persona del singular, él. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona del plural, ustedes o vosotros. Y tercera persona del plural, ellos. Creo que con esto no van a tener ningún problema, ¿no? La mayoría ya los identifica. Y ahora vamos a ver los tiempos verbales, que de hecho esto fue lo último que vimos. Como les comentaba, hasta aquí la mayoría de todos ustedes tiene toda esta información. Algunos más completa, a otros a lo mejor le falta. Por favor, chequenla. Chequen lo que tienen. Porque de todo esto van a hacer su actividad. Ahora vamos a ver por último los tiempos verbales. Acuérdense que habíamos hablado que en total hay 5 tiempos verbales. Nuestro idioma, el español, es el que tiene la mayoría de los tiempos verbales. Empecemos con el pretérito. El pretérito es el tiempo verbal que se refiere a acciones pasadas, es decir, que terminaron, mientras que el copretérito se relaciona con acciones que aún no están concluidas. O sea, recuerden que el pretérito siempre va a tener acciones que ya terminaron, que ya finalizaron. A diferencia del copretérito, que él siempre va a estar hablando de cosas que no han concluido aún. Por ejemplo, si en pretérito pusimos usé, en copretérito sería usaba. Si en pretérito hablamos de aprender, sería aprendí, yo aprendí. Y en copretérito sería aprendía. En pretérito sería dije y en copretérito sería decía. ¿Se fijan? Aquí ya se terminó la acción, pero en el copretérito todavía hay como una posibilidad. No ha terminado aún. Copretérito. El copretérito es el tiempo verbal que expresa una acción pasada mientras ésta se desarrolla. O sea, es la acción pasada mientras ésta se desarrolla. De tal modo que no se sabe cuándo terminaron y por lo tanto da una idea de durabilidad. Los verbos en copretérito tienen la terminación en aba o ia, dependiendo de la terminación del verbo en infinitivo. Recordemos que habíamos mencionado anteriormente que solamente en el subjuntivo estaba el ara o el hace, ¿se acuerdan? Eso solamente es en el tiempo subjuntivo.
en el tiempo infinito, en el modo indicativo, siempre lo van a encontrar como al copreterito, las terminaciones del copreterito, siempre las van a encontrar como aba o ia. Recuerden, esto es en el caso del modo indicativo. En el modo subjuntivo siempre las van a encontrar como ara o as. En este caso estamos hablando del modo indicativo, con terminación en aba o ia, dependiendo de la terminación del verbo en infinitivo. Por ejemplo, correteaba, amaba y cuidaba. Hablamos del verbo en infinitivo correr, amar y cuidar, ¿no? Aquí se sobreentiende. Pospretérito. Tiempo verbal que indica que las acciones ocurrirán si otra acción pasara antes. Por ejemplo, abriría la boca si me fueran a dar un dulce. Abriría la boca si me fueran a dar un dulce. O sea, es una acción que ocurriría si otra acción pasara antes. Es una condicional. Para la conjugación de este verbo se usan las terminaciones en ría, rías, iríamos. Acuérdense que estamos hablando del pospretérito. Por ejemplo, el verbo en infinitivo correr se conjugaría como correría, correrías y correríamos. Tenemos que tener en cuenta que también aquí estamos hablando de personas. Por ejemplo, yo correría, tú correrías, él, o no, más bien sería nosotros correríamos. En el infinitivo ser sería yo sería, tú serías, nosotros seríamos. Y en el infinitivo tener podríamos yo tendría, tú tendrías, nosotros tendríamos. ¿Se dan cuenta? También se le conoce al pospretérito, también se le conoce como condicional o futuro hipotético, porque se usa o puede usarse para expresar deseos. Si fuera mago, desaparecería mi hermana de este planeta. Entonces recuerden que el pospretérito también es al condicional, ya lo hemos mencionado, pero también al que marca un futuro hipotético y puede usársele para expresar deseos. Futuro. El futuro es el tiempo verbal que se utiliza para expresar una acción venidera, una intención o una probabilidad. Como yo comeré, yo amaré, yo tendré y yo haré. Se habrán dado cuenta que aquí no mencionamos el tiempo presente, pero ese se sobreentiende, ¿no? Que es todo aquello que está pasando en este preciso momento. Entonces recordemos, futuro, tiempo verbal que se utiliza para expresar una acción venidera, una intención o una probabilidad. Y ya por último, vamos a hablar de la actividad que van a realizar. Actividad 1, ¿no? Si quieren, voy a enseñarles cómo están. Yo voy a pasarles esta actividad tanto en Word como en PDF. La idea es que ustedes accedan a ella, la impriman y la resuelvan. En caso de que no puedan salir a ningún lugar, no quiero que se expongan, en caso de que no puedan salir, lo que pueden hacer es que pueden realizar esta actividad ya sea en hojas blancas o en hojas de cuaderno. No les digo que lo hagan o lo escriban en su cuaderno, porque por cuestiones de tiempo sí necesito que me den su actividad para revisarla. Ya regresando, ¿no? Obviamente. Pero si no tienen tampoco hojas blancas, también me lo pueden hacer en hojas de cuaderno. La única condición es que tenga, pues está escrito con buena letra, que tenga su fecha, el grupo, porque acuérdense que tengo 3 grupos, pónganmele su grupo y su nombre completo, ¿sale? Tiene que tener fecha, grupo y nombre completo.
En total, aquí son 17. No son preguntas, es por ejemplo aquí relacionar la respuesta, la oración con la respuesta que le corresponda. Por ejemplo, aquí ustedes van a leer la oración y van a tratar de buscar lo que le corresponde. Por ejemplo, se conjuga en infinitivo y tercera persona del singular. Entonces ustedes de todo lo que ya vimos, la mayoría ya lo tiene en su cuaderno, o ustedes si no lo tienen, pues de aquí lo pueden sacar y lo pueden poner en su cuaderno. El chiste es que lo lean lo que tienen para que puedan contestar esto, ¿no? Entonces tienen que buscar aquí, leer la oración y tienen que buscar cuál de estos es el que le corresponde, ¿no? En total son 14. Aquí en este van a mencionar las personas del singular, la primera, segunda y la tercera persona del singular, y la primera, segunda y tercera persona del plural, ¿no? Ya las vimos en las diapositivas, aquí ustedes las van a mencionar. También van a poner las terminaciones verbales y los verbos auxiliares. Ustedes ya los vieron aquí, cuáles son las terminaciones verbales y los verbos auxiliares. Y me van a conjugar estos 4 verbos en infinitivo. Van a conjugarlos en participio y en gerundio, ¿no? Esto está súper fácil. Ya teniendo la información, ya se les va a hacer fácil. ¿Sale? Ya saben, si no lo pueden imprimir por cualquier cosa, me lo pueden hacer en hojas blancas o en hojas de cuaderno, siempre y cuando pues tenga buena letra y tenga su nombre, la fecha y el grupo. Acuérdense que todos los viernes me van a tener que entregar una foto de su actividad hecha, ¿no? Hasta más tardar tienen al viernes. Y les voy a pedir que de preferencia estén agregados al Facebook. La mayoría de ustedes ya les he mandado invitación, dependiendo del grupo que son. Si son del grupo, por ejemplo, en este caso yo tengo a los de la. Entonces yo a los de la les mandé invitación al grupo. Les pido, aquí por lo pronto estoy un poco preocupada porque solamente tengo 12 miembros. Les pido de favor que todos aquellos que ya estén en los grupos agreguen a sus demás compañeros. ¿Por qué? Porque a pesar de que también tengo el grupo de WhatsApp, para mí va a ser muchísimo más sencillo a la hora de revisar sus capturas, que me las manden a través o sea, que le toman, también siento que va a ser sencillo para ustedes, que me manden una captura de su trabajo, ya que lo hayan hecho, ya sea impreso o escrito, que le tomen una foto y me lo manden, ya sea por el WhatsApp o por el Messenger. A mí se me va a hacer muchísimo más fácil para mí calificar a través del Messenger. Y aparte, si ustedes tienen dudas acerca de las actividades que vamos a estar haciendo o de cualquier cosa, para mí va a ser muchísimo más fácil contactarlos y contestárselas a través de los grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque aquí ya los tengo más o menos ubicados a todos. ¿Sale? Entonces les pido de favor que los que ya estén en los grupos me agreguen a sus demás compañeros. A la mayoría ya los ubiqué y les mandé solicitud de amistad. Si ven a una Elena Walsh y una niñita, por favor acepten que les envío una invitación de amistad. Por favor acéptenme, soy yo. A otros se los mandé como Alejandra Olivas. Por favor agréguenme al Facebook para yo poderlos agregar aquí al grupo. Sus demás compañeros, por favor, los que ya están, agreguen a sus demás compañeros, pasen la voz, corran la voz. Recuerden que mientras más chamba hagamos en estos días de cuarentena, recuerden que no son vacaciones, es cuarentena obligatoria por la contingencia sanitaria. Van a liberarse
mucho trabajo ahora que regresemos. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes de todos los trabajos que tienen que hacer. Por lo menos conmigo va a ser aquí a través de los grupos de Facebook o del WhatsApp con sus demás compañeros. Bueno, con sus demás profesores no sé cómo se arreglaron. Entonces les pido de favor que se agreguen al grupo de WhatsApp. Por ejemplo, los del A en este caso, busquen también qué grupos son. Aquí en este caso serían los del A. Y tengo aquí a los del... Por ejemplo, aquí tengo a los del B, que también tengo poquitos. Estoy un poco preocupada, chicos del B. Agréguense, por favor. Solamente hay 13 miembros. Entonces, todos aquellos que ya estén en el grupo de segundo B, por favor, agreguen a sus demás compañeros. Corran la voz. Y vamos a buscar a los del C. A los del B, a los del C sí los tengo a la mayoría. Total 22 miembros. Aquí sí tengo la mayoría, pero todavía me faltan. Por favor, agréguense, chicos. Agreguen a sus demás compañeros. Si hay algunos que están perdidos por ahí, por favor, agréguenlos al grupo. Aquí sí tengo la mayoría. Entonces les pido de favor que se me agreguen, chicos, para tener contacto con ustedes. Acuérdense que a través de aquí, del grupo de Facebook y del WhatsApp, voy a estarles mandando los trabajos, ya sea en Word o en formato PDF para que ustedes lo puedan descargar. Espero que puedan descargarlo para que no batallen y ya en el dado caso de que no lo puedan, de que no lo puedan imprimir, pues ya saben, pueden hacerlo a mano en hojas blancas o en hojas de cuaderno, solamente que tenga buena letra, que tenga su fecha, que tenga su grupo y que tenga el nombre. Voy a tratar también de agregarles las diapositivas. Y nada, nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta pronto, chicos. Cuídense mucho, no salgan.